Buenos días, Inge. Buenos días. Ya voy a tomar lista, ¿no? Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días. No les veo. Prenderán la cámara, por favor, ¿no? Para tomarles lista. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Qué fue, Karen? Ya voy, Inge, ya voy. Mari, ¿tú estás en la noche? ¿Sigues en la noche o ya solo en la mañana? No, Inge, estoy todavía en la mañana porque el trabajo estoy en la noche, Inge. Ah, ya. Inge, buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Inge? Yo bien. Está haciendo un poquito de sol, si quiere. ¿Sí supieron que Sí, ya bajó la era hora. temperatura ayer? ¿No? ¿No ven? Ahí está, pues que no ven nada. Entonces hubo neblina, ¿sí? Y bajó, creo que estaba como a 2 o 3 grados. Así decían que iba a estar, Inge. Esperemos estar conectándose las Jocelyn. Y a ver, Karen, ¿en qué nos quedamos el día de ayer? Nos quedamos que íbamos a revisar las cuentas. A ver, ¿qué nos quedamos? No nos quedamos en qué íbamos a hacer, sino en qué vimos ayer, ya, en otras palabras. Revisamos las cuentas de cada estado financiero. A ver, pero ¿cuáles? A ver. Sí, Inge, revisamos el balance general, las cuentas y la estructura del balance general. No te veo, Andrea, no sé si estarás hablando. Ya hablé, Inge. Nosotros Estoy en la estamos en la parte de Inge, lo que es, oímos hablar nosotros, estamos en lo que es la gestión financiera. Entonces, para la gestión financiera, la primera parte es que nosotros igualmente, como habíamos visto ya en semestres anteriores, la parte financiera, entonces nosotros tenemos que conocer bien los estados financieros, ¿sí? Su estructura, su composición de los estados financieros. Cómo está estructurado, cómo está compuesto. Para en base a ello, ¿qué es el movimiento? Que está resumido. Los movimientos de la empresa, todas las actividades de la empresa están resumidas en los estados financieros, ¿cierto?
La actividad de ventas, tenemos nosotros un estado financiero en el cual están las ventas. Los costos, los gastos, igualmente. ¿Sí? La actividad del personal, cuantitativamente está resumida dentro de los gastos de la administración de la empresa. Y así sucesivamente tenemos nosotros esos enlaces de todas las actividades de la empresa. Están, al final, como estamos hablando de finanzas, tiene incidencia en la parte financiera. Ninguna, no hay qué actividad. A ver, ustedes piensen qué actividad que realiza la empresa no tiene incidencia en la parte financiera. A ver, ¿cómo cuál actividad? Harán el favor de prender la cámara. Verán que eso es la asistencia. Porque ayer cogen, se fueron. Solo quedaron 3 personas. Los demás se fueron, los demás tienen falta. Las personas que se fueron ayer. Entonces saben dejar así prendido y se van a otras cosas. Entonces, por favor, estarán prendidos. A ver, piensen qué actividad de la empresa no tiene incidencia en la parte financiera. A ver, Mari, ¿qué actividad? Ninguna, Inge, porque todas tienen. Sí, todas. Por eso es que es la importancia de lo que hablamos nosotros. Verán, en las empresas lo más fundamental, tenemos nosotros, partimos de un proceso administrativo. ¿Sí? Entonces, el proceso administrativo que se aplica a todas las actividades de la empresa, se aplica a las ventas, se aplica a las finanzas, se aplica a la producción, se aplica al personal, se aplica al marketing, tiene que ver con la administración. Entonces, la administración es general. Entonces, ese proceso administrativo que se aplica, sí, tiene la parte fundamental que les estoy diciendo, la incidencia en la parte financiera, todo se vaya. Entonces, nosotros decimos, administración de ventas. Por ejemplo, si no se atiende al cliente, nosotros tenemos que resumir en la parte cuantitativa. Si no se le atiende al cliente, ¿qué pasa con el cliente? El cliente se va y hemos perdido una venta que está cuantificada en términos monetarios. ¿Sí? Si nos demoramos en la producción, al demorarse en la producción, la demora, ese tiempo que se demora, cuantificado en términos monetarios, es una pérdida para la empresa. Entonces hay actividades en las cuales, por eso son los procesos que se aplican para mejorar en cuanto tiene que ver, ya sean con las ventas, con la producción y con las actividades productivas de cada uno de los departamentos. ¿Sí? Entonces aquí, ya en lo que respecta, podemos decir nosotros, es que la Karen no ha hecho bien, no escribe bien, ya. Sí, tiene faltas de ortografía, ya. Sí. Pero en las empresas ya lo fundamental no es preocuparse de eso, porque eso se corrige. ¿Sí? En la parte en lo que tiene que ver de forma se corrige. Entonces dice, no, el proceso usted está demorándose, ya, haga bien las cosas porque no está haciendo bien, no está poniendo bien el formato, no está haciendo bien un memorando, tiene que poner, son estas partes que le hace falta. Eso es de forma, que se corrige enseguida. Pero el aspecto ya de fondo, que es cuantitativo, eso no se puede corregir. Eso tiene 2 alternativas. O se gana o se pierde. Son 2 alternativas que están ahí. ¿Sí? Es muy diferente a los aspectos de forma de la empresa. Entonces, muchas veces se dedican a algo de forma que no tiene mayor incidencia. Es decir, a ver, ponga, como dicen,
ponga bien, haga bien una redacción. Ya. Eso es de forma, pero sí, por ejemplo, ¿sí? Una notificación, ¿sí? Un documento que va, en ese documento va un contrato con un cliente y que el cliente requiere, hay que hacerle llegar inmediatamente ese documento para que firme ese contrato de venta con el cliente, ¿sí? Esa demora nos permite perder ese contrato o si nosotros oportunamente entregamos y el cliente firma, eso nos va a hacer ganar. Eso ya es de fondo. Y se lo hace a través de esto de gestión, que es complemento. Aquí ya son las formas, las actividades que se llevan a cabo y que deben ser controladas cada una de ellas. Entonces, muchas veces oímos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Contraloría del país, la Contraloría General del Estado. Entonces, muchas veces los famosos auditores de la Contraloría se dedican a los asuntos de forma, ¿sí? Si ustedes han leído algo de lo que tiene que ver con las entidades públicas, ¿sí? A través de lo que establece la normativa de la Contraloría, entonces, para las entidades públicas tienen un formato estandarizado como oficios de cada una de las entidades públicas. Es un formato. O sea, es un formato estandarizado en todas las entidades públicas. Entonces, ese formato, los auditores, cuando hacen esto, la auditoría de gestión que saben llamar ellos, van a fijarse en esas cosas, de que no está llevando bien, no el formato, sí, de que no está realizando bien el informe, esas cosas que son de forma. Pero lo otro, lo más importante ya viene, lo más fundamental, ahí no hacen mucho hincapié en lo que tiene que ver con el aspecto financiero, con el aspecto de los recursos, que es lo más grave dentro de las empresas. Entonces, las empresas puede ser, qué maravilla de empresa, que miramos el resultado, cuánto vendió, pues. ¿Sí? Que la empresa por aquí, que por allá, que la empresa, que del renombre, tantas cosas que pueden decir. Veamos cuánto es la utilidad. Entonces, esos resultados son los que se rige y que tienen que ser manejados adecuadamente. Entonces, estamos nosotros en lo que tiene que ver con las cuentas anuales. Oímos cuentas anuales, ¿a qué se refieren? Ya les había dicho, las cuentas anuales se refieren a los estados financieros. A estos estados financieros. Entonces, habíamos comentado acerca, porque ustedes ya conocen parte de eso, ¿sí? El balance general. Entonces, el balance general, ¿cuál es la estructura? Activos, pasivos y patrimonio. Esa es la estructura. La estructura de un balance general. Activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? La composición del activo. Entonces, la composición del activo, activo corriente, activo fijo, activo diferido. Tal vez pueda tener algo otro tipo de activo. Esa es la composición. No es clasificación de cuentas, sino la composición de los bloques del activo. Un bloque es activo corriente, otro bloque es activo fijo y otro bloque es activo diferido. ¿Sí? La composición o estructura que se llama del pasivo. Generalmente pasivo a corto plazo o corriente y pasivo a largo plazo. ¿Qué se llama este pasivo? Entonces, la composición del patrimonio, los recursos propios a través del capital y la utilidad que puede tener o pérdida que haya la empresa generado. Entonces, hay en algunos casos también dentro de la composición del patrimonio están las reservas. ¿Sí? Las reservas, ¿qué es?
una decisión de la Junta General de Accionistas establecer si es que durante ese periodo se va a tener reservas o no dentro de la empresa, porque las reservas es un porcentaje que se toma de las utilidades. Como la palabra dice, para reservar, o sea, es para guardar y para darle un posterior destino. Entonces, esa estructura es lo que hay que la empresa mantener, manejar. Entonces, en la estructura del balance general, en lo que tiene que ver con el patrimonio, entonces, una de las recomendaciones de las finanzas es que el patrimonio sea mayor que el pasivo. El patrimonio dentro de las empresas de la estructura del balance general, en lo posible que su patrimonio sea mayor que el pasivo. Ya. ¿Cuál es el beneficio? A ver, Andrea, ¿para qué es eso? Ya se fue la Andrea. Ese es el problema. Aquí estoy, Inge, aquí estoy. Ya Estaba en la desapareciste, pues. cocina. Estaba en la Estoy en la cocina. cocina. Tiene que estar en clase en la cocina, pues. Porque estoy preparándome el desayuno, Inge. Eso se prepara a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Qué me dijo? ¿Me puede repetir? No sé, pues Algo me dijo, ¿cuál es el beneficio? Pero no le entendí de qué. No le escuché, mejor dicho. no le escuché. Estamos hablando de la estructura del balance general. Ya. Ya. Sí. Entonces, uno de los aspectos, una de las recomendaciones de las finanzas, porque las finanzas hacen solo recomendaciones, Ujú. aplicando las técnicas respectivas. ¿Sí? Entonces, tiene un porqué esa recomendación. Nos recomiendan que, en general, las empresas, dentro de su estructura del balance, el patrimonio debe ser mayor que el pasivo. ¿Por qué? Porque de pronto, si tengo alguna deuda, puedo asumir con mi No, patrimonio. O sea, no, 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 nada tiene que ver, puede asumir, nada. Estamos en la estructura, nosotros dibujamos nosotros. ¿Sí? Nosotros establecemos, a ver, pues tenemos, por ejemplo, esto. A ver, pongamos aquí, ya. Es que es importante, son cosas muy importantes que nosotros debemos conocer. ¿Sí? Y debemos conocer el por qué. A ver, así establezcamos, ya. ¿Sí? Este viene a ser lo que está aquí. Ya. Lo que está aquí de amarillo viene a ser los activos de la empresa. ¿Sí? Y acá, esa es la estructura del balance. Entonces acá tengo los pasivos y acá tengo el patrimonio. No, este no está aquí. Ya. Tengo aquí el patrimonio.
Ya se fue otra vez la Andrea. Aquí estoy, Inge, aquí estoy. No, si no comes ahorita te mueres. Sí. Sí. Ya. Entonces aquí tenemos, esta es la estructura del balance general. Ya. Este es el activo, ya sabemos, el Ujú. activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, las finanzas, dice, las finanzas, la técnica financiera. En las empresas, su patrimonio debe ser mayor que su pasivo. Ya. ¿Para qué, Andrea? Sigues yéndote. Aquí estoy. Ya, pues contesta. Pero ya le dije, me dijo que no era. ¿Qué me dijiste? Que, por ejemplo, en caso de que quiebre o algo así, ¿Qué todo vas a se... quebrar? ¿Cómo vas a quebrar? A ver, ¿cuándo Por eso quiebras? le digo, en el No, caso, no, no le no, a estoy ver, a diciendo ver, a que va ver, a a ser. ver. ¿Por qué recomiendan eso? No te estoy diciendo que en el caso de que quiebre, que en el caso de que suceda eso. ¿Por qué recomiendan esto? De que su patrimonio, sí, sea en lo posible siempre mayor que el pasivo. Siempre va a haber deudas. Siempre la empresa se va a endeudar, siempre va a tener algunas deudas. Sería lo ideal que la empresa no tenga ninguna deuda, sería sensacional, pero siempre va a recurrir, sí, así sea deudas a corto plazo. También tiene, o sea, es también necesario para su actividad que recurra a sus endeudamientos. Los proveedores son deudas, Ujú. ¿sí? Pero no posible. El patrimonio tiene que ser siempre mayor que el pasivo. ¿Por qué? A ver, déjeme analizarle bien la pregunta. Ya se fue. Primero se va. Ay, aquí estoy, se me... Espéreme un ratito. La típica, ella si no come ahorita se muere, después le da un colapso y ahí sí. Sí, Inge. Karen, llamarás al 911, ve que pones ahí estudiante entre comillas. Inge. Entonces pones estudiante entre comillas estudiosa. ¿Sí? Sufrió un colapso porque no pudo tomar el café. Ya, a ver, rápido, rápido. Espérame, es que estoy analizándole la pregunta. No analizando por qué hace la recomendación eso o para qué hace la recomendación la Ah, técnica. para que sepan que la empresa tiene liquidez. No, no. La liquidez está acá en los activos a través de caja bancos. Mm, I A think ver, sí. Mari, ¿para qué? Porque tiene que ser el patrimonio más alto que el pasivo para solventar los gastos de la empresa. No, porque el patrimonio ya está distribuido. A ver, ¿quién más anda por ahí? Ahí están toditos. Ya. A ver, Jessica. Para obtener más utilidades. No, no. Sí, eso es lo fundamental que ustedes. Es una recomendación. Si ustedes tienen una empresa, su patrimonio debe ser mayor que el pasivo que tiene. No estamos negando que no, la empresa no se endeude. Entonces, tu actividad, dices una actividad de producción. Necesitas comprar materia prima. El rato en que te abastecen los proveedores, pues por lo menos te van a decir pague después de 15 días, pague después de 10 días, pague después de unos 25 días. Está utilizando crédito, está endeudándose. ¿Sí? Eso es normal dentro de las empresas. Pero hay un límite establecido para el endeudamiento. Entonces aquí nosotros, ¿qué tenemos dentro de esto? A ver, para explicarles.
Ya, primerito partimos de la estructura. ¿Sí? Entonces, el balance general, ya dijimos ayer, ¿en qué se resume el balance general, Karen? En que Eh, está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Esa es la estructura. ¿En qué se resume? En que es un documento en el que Ya. podemos... Entonces hablamos, la contabilidad de una empresa, ¿en qué se resume? ¿No ven que se olvidan de una parte a otra? Se olvidaron. ¿En qué resumimos la contabilidad de la empresa? Cuantitativamente, ¿en qué resumimos? Cuantitativamente. ¿Sí? Resumimos nosotros, la contabilidad de la empresa resumimos en una igualdad, en una ecuación. Una ecuación es una igualdad. ¿A qué es igualdad? ¿A qué es esa? ¿Cuál es esa igualdad? ¿Cuál es esa ecuación? ¿Activos igual a qué? Karen, siga, ¿activos igual a qué? La ecuación contable. activo es igual a pasivo más patrimonio. Más patrimonio, es lo que dice. Nosotros es el montón de contabilidad que hacemos, que es el proceso contable. Y al final tenemos que igualar esta ecuación. Aquí está resumida la contabilidad. Entonces, ¿cuánto tenemos de activos? ¿Cuánto tenemos de pasivos? ¿Cuánto tenemos de patrimonio? ¿No es cierto? Entonces, todo hacemos un proceso contable nosotros, desde el inicio, para resumir en una ecuación que está representada. ¿Por qué está representada? Por el estado financiero de situación o balance general. ¿Sí? Entonces, este balance general, ¿qué es su estructura? La estructura es activo, pasivos y patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir dentro de la estructura del balance general? Que los activos de la empresa, aquí partimos de su igualdad, de su ecuación, que los activos de la empresa están conformados por pasivos y patrimonio. Es decir, están conformados los activos de la empresa por recursos ajenos, que son los pasivos, que son deudas, y por recursos propios, que son el patrimonio. Esto está conformado los activos de la empresa. Por eso es la igualdad aquí. Entonces, este pasivo va a tener, el activo va a tener ciertos bienes, ciertos rubros que son deudas, y va a tener otros rubros que son recursos propios. ¿Sí? Entonces, este activo que está formado por recursos ajenos, que son deudas, y recursos propios, que son el patrimonio. ¿Por qué les recomienda las finanzas, la técnica financiera, que su patrimonio sea mayor que el pasivo? Les recomienda para determinar que la mayor parte de sus activos sean recursos propios. ¿Sí? Porque una cosa es que es el activo, de acuerdo, son todos los bienes de propiedad de la empresa, pero hay bienes que todavía están enajenados en la empresa, que todavía no son propios de la empresa porque están enajenados, pero son activos porque están a nombre de la empresa. Por ejemplo, un vehículo. Un vehículo, sí, cuando adquiere la empresa va a salir a nombre de la empresa ese vehículo. Pero ese vehículo está comprado con crédito, es decir, está comprado con deuda. Entonces todavía no es recurso propio de la empresa. Una vez que se acaba de pagar ese vehículo completamente por parte de la empresa, entonces ya pasa a ser un recurso propio de la entidad. Entonces, no posible, las empresas tienen que tener su patrimonio mayor que el pasivo.
para que la mayor parte de sus recursos que están en el activo sean propios. Esa es la finalidad, esa es la recomendación. Es como en la casa de nosotros, ¿qué decimos patrimonio? ¿Sí? Lo que es propio de nosotros, lo que ya son recursos propios de nosotros. Si nosotros compramos un juego de comedor a crédito, es un activo de nuestra casa. Pero ese activo está enajenado, todavía no es propio de nosotros, todavía no es nuestro patrimonio. El rato que se pague todo ese juego de comedor pasa a ser ya de propiedad de la empresa, perdón, de propiedad de la familia, y es propio. Entonces uno dice, es mi patrimonio. Porque lo otro, que es activo, pero todavía está con deuda, todavía tiene una deuda, ¿sí? La casa hipotecada todavía es un bien, a pesar de que está a nombre del familiar, ¿sí? Pero todavía él no es el dueño de ese recurso, el dueño completo de ese recurso, porque está endeudado. Una vez que paga toda la casa y levanta la hipoteca, ahí ya va a poner, ahí pasa a ser parte de su patrimonio, recurso propio de los bienes que tiene. Entonces la importancia de lo que es esta parte de la recomendación por parte de lo que es la técnica financiera. Y vayan a ver esto, vayan a ver si tienen las empresas así. Muchas empresas tienen en cambio acá al revés, mayores el pasivo que el patrimonio. Están arriesgando los activos de la empresa. Si el pasivo es mayor que el patrimonio, la mayor parte de los activos ya son recursos ajenos, son deudas. Y si sigue aumentando el pasivo, corre peligro que la empresa se quede sin activos, porque ya están endeudados. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que se establece y que se debe controlar dentro de la gestión financiera de la empresa. Por eso es que nosotros estamos viendo la representación de la empresa en la parte financiera está a través de los estados financieros. Entonces ahí está contemplado todo lo que son las actividades cuantificadas en los estados financieros. ¿Sí? Entonces decíamos una pregunta. Un activo es la mercadería, ¿cierto? Entonces aquí, en la parte de mercadería, ¿qué le conviene a la empresa? Tener niveles altos de inventarios de mercaderías o tener niveles bajos de inventarios de mercaderías. ¿Qué le conviene a la empresa? Bajos. Niveles altos. No, tener niveles Bajos. bajos de mercadería. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque asume la empresa de que está comercializando esas mercaderías, está comercializando frecuentemente, rápidamente esas mercaderías. ¿Sí? A pesar de que es activo, a pesar de que es activo. Pero es un activo que tiene que estar en movimiento, tiene que estar rotando frecuentemente, saliendo frecuentemente, porque es parte de la actividad de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de algo que no hayan entendido? ¿Sí? Entonces, esta parte que nosotros debemos conocer y mantener dentro de la empresa. Ya. Entonces, vamos a lo que es el estado de pérdidas y ganancias, su estructura. Esto todavía la estructura es mucho más, más simple, más sencilla. ¿Sí? La estructura de la estructura de un estado de pérdidas y ganancias, ingresos y gastos, y se acabó. Entonces, si nosotros tenemos aquí, este es el estado de pérdidas y ganancias. Ya. Y también en lo que tiene que ver la lógica.
Ya, por ejemplo, tenemos. Entonces aquí están los ingresos y acá estarán los gastos, incluidos los costos, ¿no? Porque solo ambos costos, gastos son egresos de dinero, sino que la diferencia es conceptual. Ya. Entonces esta es la estructura y a través de esta estructura del estado de pérdidas y ganancias se va a determinar la utilidad o pérdida. Se va a determinar la utilidad o pérdida. Entonces, igualmente, esto ya, sentido común, lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la técnica financiera? Que los ingresos deben ser mayores que los gastos para que se obtenga utilidad. Caso contrario, se va a obtener pérdida. Si los gastos son mayores que los ingresos. ¿Sí? Entonces, la gestión de la empresa está encaminada a generar la mayor cantidad, estamos hablando en términos monetarios, de ingresos para la empresa. Karen, la principal cuenta de ingresos de la empresa. Las ventas. Las ventas. Ya apagó la cámara porque le está viendo el galán, por ahí le estaba viendo. Las ventas. ¿Sí? Principal cuenta. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de las ventas? Un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de estrategias, un sinnúmero de planes, programas que tienen relación con las ventas. ¿Para qué? Para que estas ventas sigan incrementándose, porque es la principal cuenta de ingresos de la empresa. Es decir, ¿vender qué? Vender lo que tienen acá en los activos, las mercaderías, los productos terminados. Entonces, del activo pasa al estado de pérdidas y ganancias a la venta. Una vez que se vende, se genera ya sea el efectivo o se genera también cuentas por cobrar. Entonces así va manejándose la actividad de la empresa y se va representando en cada uno de los estados financieros. Asimismo la empresa, ¿sí? Aquí está lo que es mercaderías. ¿De dónde se abastece? De los proveedores. Entonces va a tener aquí un pasivo de esa mercadería que adquiere a los proveedores, a crédito. ¿Sí? Entonces, una vez que ya está o que ya tiene los recursos, entonces coge de aquí, del activo, porque el efectivo es activo. Coge, paga a los proveedores, ¿sí? Y va reflejándose la disminución de las deudas. Va reflejando la disminución de las deudas y el patrimonio irá incrementándose. De lo excelente sería que la empresa no tenga nada de deuda, ¿no? A pesar de que financieramente le recomiendan que se endeude. ¿Sí? La técnica le recomienda a la empresa que se endeude sobre todo a largo plazo. Entonces una empresa sí se le recomienda el endeudamiento. Inge, y el porcentaje de endeudamiento aquí en las empresas también es de 40%. ¿De qué? Ya. A ver, primero partamos de eso, ya te voy a contestar, Karen. El endeudamiento le recomiendan a la empresa, esto es, yo no recomiendo, si no recomienda la técnica financiera, es la que recomienda. Entonces hay mucha ciencia en cuanto a las finanzas, que si las empresas tomaran en consideración algunas de la gran cantidad de técnicas que tiene, entonces manejarían bien sus empresas en el aspecto financiero. ¿Sí? Lo que sucede es que, como la parte grave de las empresas es la toma de decisiones, entonces muchas veces se toman decisiones que no son apropiadas.
¿sí? Que son decisiones sin analizar bien.